Después de todo lo que había sucedido, Davina no había podido dejar de pensar en las palabras de la señora. Incluso no entendía por qué, incluso conociendo su pasado, quería que ella cuidara a su nieto. Y mientras regresaban a Lyon, sentada en el auto, se veía claramente distraída, mientras Gabriel, acostumbrado a conocerla bien, notaba esa preocupación en su rostro. En la tranquilidad del viaje, Gabriel decidió preguntarle si algo le había pasado con su madre, pero al parecer no era nada importante, según le decía ella. Se notaba que había algo en su interior que no estaba dispuesto a compartir, algo que le hacía incomodarse incluso con la pregunta, y mientras él se sentía perdido en la ignorancia, Davina estaba clara en sus sentimientos. Prefería no tocar más ese tema, aunque la incomodidad crecía más y más. Esa noche, en la soledad de su habitación, la preocupación de Davina no se disipaba. El miedo de que Gabriel pudiera descubrir su oscuro pasado la mantenía alerta, pero sabía que debía ser aún más cuidadosa. La incertidumbre comenzaba a llenar su mente y su corazón. Al día siguiente, ya se mudaban de regreso a la casa, con una energía renovada, aunque sin que se le notara ningún cambio evidente. Lo único nuevo era su sala de arte, una verdadera fuente de inspiración para él. Pero mientras él se sumergía en su mundo, Gabriel aprovechó para hacerle una invitación a Davina. La próxima semana era el baile de verano. Ella sabía que este evento significaba algo más, la cumbre sindical donde los negocios se manejaban con mano dura. Alice de la Triada esperaba que ella jugara un papel crucial en todo eso. Aunque no se negó a ir, algo estaba cambiando entre ellos. Davina estaba construyendo una muralla invisible entre ambos. Empezó a crear distancias, y aunque a Gabriel le dolía, de alguna manera sentía que era lo mejor. Por su parte, Mikey no podía estar más emocionado. Había encontrado algo que le inspiraba, un pequeño estanque de patos miniatura, el cual estaba perfectamente iluminado por un mecanismo que Davina había instalado. Todo parecía perfecto, pero la realidad no podía ser ignorada. Aunque Mikey soñaba con que su vida aquí sería eterna, las cosas nunca resultaban como no esperaba. Davina, con una tristeza inmensa, le prometió que siempre estaría a su lado, pero Mikey sabía, y ella también, que las promesas no siempre son para toda la vida, y mientras el corazón de Mikey se llenaba de melancolía, Gabriela en el fondo escuchaba todo. No podía evitar sentir como su propio corazón se rompía al escuchar aquellas palabras. Aquella noche, Gabriel discutía con su tío. Sabía que debía asistir al baile, pero su tío le advertía que algo no estaba bien. A pesar de las dudas, Gabriel no podía echar atrás la invitación, y como si la suerte hubiera jugado en su contra, Gabriel golpeó la ventana con fuerza, y un gesto que casi podría sentirse como un grito desesperado. Davina, alerta como siempre, entró en el salón. Gabriel aprovechó la oportunidad para pedirle que al día siguiente llevara a Mikey al parque, porque él tenía que encontrarse con Lavín urgente. A pesar de todo, Davina aceptó. Sin entrar en más detalles, no quería involucrarse, pero algo dentro de ella le decía que todo eso no terminaría bien. Y así, con una carga de incertidumbre flotando entre ellos, se despidieron. Davina se retiraba para descansar. Al día siguiente, Gabriel se reunía con Lavín para discutir la seguridad de la situación. Aunque todo parecía estar en calma, algo no cuadraba a Gabriel. La mafia de la Bratva seguía siendo un misterio y sus sospechas crecían cada vez más. Lavín, al tanto de la situación, le sugirió que aumentara la seguridad para su hijo, ya que Davina no estaría con él durante la cumbre, que se extendía durante el día y la noche. Gabriel, pensando cómo mejorar la protección, propuso tener a Luis y a Mikey en el mismo lugar, pero eso le convertiría en un objetivo demasiado fácil. Entonces mencionó la posibilidad de conseguir una niñera de la categoría como Davina, alguien confiable para vigilar a su hijo, y aunque no sería sencillo, valería la pena intentarlo. Y Lavín se mostró agradecida. Sin embargo, Gabriel dejó claro que lo hacía por Luis, que se había vuelto más importante para su hijo, no por ella. Mientras tanto, Davina, siempre atenta, vigilaba a los minimafiosos cuando el inspector de la policía, que la interrogó hacía unos días, se le acercó. Sin perder tiempo, Davina le preguntó qué quería, y aunque al principio él disimuló, luego les reveló que había investigado sobre ella y la había considerado limpia. El inspector le advirtió que aunque trabajaba para gente peligrosa, si colaboraba con él podría encerrarlos a todos y darle una oportunidad a esos niños de vivir sin la amenaza de la violencia. Le entregó su número personal y Davina, sabiendo que esa información podría ser útil en el futuro, decidió guardarlo para más adelante. Con el paso de los días, Gabriel continuaba planeando todos los posibles escenarios, ya preparado en caso de que tuvieran que huir de la cumbre. Adam estaba listo para llevarlos en un coche alquilado y rápido, esperando cualquier señal, pero cuando Davina apareció, mencionó que necesitaría un vestido para acompañarlo. Gabriel sabía que la señora Conte podría ayudar en eso sin problema. Mientras Gabriel esperaba que todo estuviera en orden, Davina se preparaba a fondo. Estudió los planos del castillo de la Bratva, investigó el personal y analizó posibles amenazas. Estaba completamente preparada. Sin embargo, Adam no pudo evitar notar que la química entre Gabriel y Davina había cambiado. Aunque Gabriel trataba de ocultarlo, Adam ya sospechaba que su corazón estaba completamente atrapado por la niñera. Después de un par de preguntas, Gabriel confesó que su madre había hablado con Davina, pero no tenía idea de lo que había sucedido en Verona. Adam decidió ayudar y comenzó a planear
para arreglar la situación. Mikey estaba furioso, no entendía por qué Davina tenía que irse con su papá en lugar de quedarse con él si era su niñera. A pesar de las promesas de que volvería pronto, Mikey estaba decidido a no dormir hasta que ella regresara, exigiendo que lo despertaran en caso de que se quedara dormido. Davina, sin opción, le prometió que lo haría. En Venecia, el Don observaba todo con calma. El mago informático le contaba cada detalle de los movimientos de Gabriel, pero el Don no entendía por qué su sobrino estaba metido en todo eso. Aunque el mago insistía en que le informaría de todo cuando se descontrolara, el Don prefería esperar y ver. Gabriel, pensaba él, estaba nadando contra la corriente o se ahogaría en el intento. Al final, todo lo que sucediera lo beneficiaría al mismo Don. Adam se encargaba de juntar a los tortolitos a su manera. Se encontró con la señora Conte para entregarle el vestido que había preparado para Davina, pero como siempre metió su toque personal en el diseño, causando más de un comentario detrás de cámaras. Esa noche Davina se preparaba para el evento sintiendo una mezcla de nervios y expectativa. Cuando se puso el vestido que Conte le preparó, se dio cuenta de que era demasiado llamativo para su gusto. Sin embargo, no podía evitar sentirse atrapada entre la situación de mantenerse discreta y seguir adelante en este nuevo estilo, especialmente después de lo incómoda que se sentía desde Verona con Gabriel. Mientras tanto, Adam se encargaba de ayudar a vestir a Gabriel, asegurándose de que su atuendo coincidiera con el de Davina. En cuanto ella llegó, no pudo evitar llamar la atención de todos, incluido de Gabriel. Su vestido no solo le quedaba perfecto, sino que ahora sí parecía una persona de la mafia, y aunque Gabriel sabía perfectamente que Conte había sido quien había metido sus manos en el diseño, no podía negar que Davina lucía impresionante. Davina se fue, y Adam no pudo evitar sentirse frustrado. Cómo Gabriel solo podía decir que se veía bien, cuando en realidad se veía arrebatadora. Adam sabía que si seguían mirándose así, el hielo entre ellos se iba a derretir más rápido de lo que se imaginaban. Justo cuando la situación parecía tomar otro rumbo, Davina regresó para avisarle que Mikey quería despedirse. Adam, en tono juguetón, le aseguró que se veía divina y que esa apariencia dejaría a los enemigos abrumados. Todo era parte de la táctica de la señora Conte, según él. Después de despedirse de Mikey, que los abrazó a los dos con ternura como si fueran una gran familia feliz, llegaron Val y Nico, quienes elogiaron a Davina y le advirtieron que Gabriel ahora debería cuidarla más que nunca. Gabriel, algo nervioso, insistió que era hora de irse. Mientras Adam manejaba, no podía evitar preguntarse si el plan realmente funcionaría. Mientras tanto, Davina pensaba en cómo sería volver a París después de tanto tiempo. Al llegar al tren se encontraron a Lavín, quien estaba contenta de ver que Gabriel cumplió con su palabra y llevaba a Davina consigo. Sin embargo, Lavín tenía una advertencia: durante la fiesta era mejor mantenerse distantes, ya que si se parecía que las dos mafias estaban muy unidas, podrían subestimarlos. Además, como era la primera vez que Gabriel asistía a un evento como este, no quería que lo avergonzara. Finalmente llegó la noche del evento. Adam, siempre al pendiente, empujó a Gabriel para que fuera caballeroso. Y él, muy galán, no pudo evitar decir que Davina se veía increíble. Con el primer paso dentro de la fiesta, Davina sintió una extraña calma. Quizás Gabriel no sabía nada sobre su pasado, y ahora su tarea era centrarse en lo que realmente importaba: entrar en la boca del lobo. Fueron recibidos por Jack, el líder de la mafia rusa, quien les dijo que disfrutaran del cóctel. Pronto llegaría la cena. Poco después, la tría hizo su aparición con Alice y Xiao. La más emocionada fue Alice, quien se alegraba de que Gabriel hubiera cumplido con su palabra. Inmediatamente se adueñó de Davina, llevándola a recorrer el lugar y preguntándole qué opinaba de la fiesta. Davina, sin perder la compostura, intentó mantener la conversación tranquila, evitando el alcohol para mantenerse alerta. En poco tiempo, alguien apareció para hacer negocios, el famoso gallego. A medida que observaban a todos en la mafia, Davina comenzó a analizar a cada uno de ellos. Alice, al notar que Davina estaba pensando, se alegró de ver que ella estaba buscando su objetivo. Pero Davina, siendo directa como siempre, le preguntó por qué Alice necesitaba su presencia. Alice, con una sonrisa traviesa, le explicó que solo quería tener una chica de su edad en la fiesta, ya que la triada era de una vieja escuela y preferirían mantenerse activos, a diferencia de otros que se dormían en los laureles, y en esa fiesta había muchas princesas de la Bratva disponibles. Alice mencionó que dos de ellas estaban detrás de alguien con mucho poder, alguien que probablemente Davina conociera muy bien. Ahora Davina comprendía lo que Alice había planeado: invitarla solo para entretenerla. Aunque no le diera demasiada importancia, Gabriel le pedía que ayudara a lidiar con las mujeres que se le pegaban. Así que sin mucho margen de maniobra, Davina hizo lo mejor que sabía hacer: alejar a las resbalosas. Lavín, por su parte, parecía disfrutar de esa batalla por las atenciones de Gabriel. Pronto Davina se acercó a Gabriel, quien de inmediato le presentó a Katia, la nieta de Jack. Davina, en su acostumbrada cortesía, la trató amablemente, aunque Katia parecía estar disfrutando de su rol como acompañante de esa perfección que era Gabriel. Incluso le pidió que bailara con ella. Sin embargo, Davina, rápida y eficiente como siempre, le dijo que no era posible porque Alice quería hablar con él.
Y así, sin perder tiempo, Gabriel se disculpó con Katia y la dejó a un lado, como quien deshace a una molestia. Una vez que escaparon de allí, Gabriel le agradeció a Davina por su ayuda. Sin embargo, ella aprovechó para aclararle que cada vez que él insinuaba que entre ellos había algo más que una relación profesional, ella se sentía incómoda. Gabriel se molestó un poco, no entendía por qué a ella le molestaba que la gente pensara eso. Pero Davina tenía una razón válida. Ella era su empleada, no su pareja, aunque entre ellos las cosas parecían ser más complicadas de lo que pensaban. A Davina le interesaba saber más sobre la relación de Gabriel con su esposa, ya que Eva le había contado algo al respecto. Gabriel, al escuchar esto, se enfureció. Quería saber exactamente qué le había dicho su madre, pero Davina prefirió dejar el tema a un lado. Por suerte, Alice apareció para anunciar que la cena ya había comenzado. Durante la cena, Davina no pudo dejar de pensar en lo que le había dicho Eva sobre Gabriel. Se arrepentía de haber tocado ese tema y temía que esto pudiera costarle la confianza que había ganado. Y aunque no quería admitirlo, en el fondo sabía que ella se había enamorado de Gabriel. Sin embargo, las reglas de la ANE seguían en su mente, por lo que decidió mantener la relación profesional. Después de todo, ahora lo veía muy ocupado entre las dos herederas de la Bradba. Pero de repente lo inesperado ocurrió. Katia, tras beber un poco de vino, comenzó a ahogarse hasta que se desvaneció. En un instante Davina reaccionó, volcando las copas de Gabriel y la otra heredera. Al instante comprendió que la primera mujer había sido envenenada. Con rapidez le preguntó a Gabriel si él había bebido, y por suerte no lo había hecho, pero el caos pronto se desató cuando la señora de la Bradba, la matriarca, comenzó a gritar desesperada por saber quién había cometido tal atrocidad. La tensión aumentó. La Bradba comenzó a ponerse en alerta máxima. Nadie en ese lugar podría escapar de sus dominios, ya que investigarían a fondo quién había sido el responsable. Muchos de los líderes insistían en irse, pero Davina sabía que eso no serviría de nada. Al menos ella estaba preparada. Tenía un teléfono satelital en su poder, aunque sabía que no era el momento adecuado para usarlo. Mientras tanto, la señora de la Bradba entró en un pánico al ver susurrar a Gabriel. Él solo estaba tratando de descubrir cuál de todas las copas estaban envenenadas, o si solo la de Katia lo estaba. Shao, miembro de la triada, verificó las copas y comprobó que la suya y la de otros no estaban contaminados. Sin embargo, sí encontró veneno en las copas de la otra princesa. Esto solo aumentó la paranoia de la señora, quien no tardó en sospechar de Gabriel. En medio del caos, Gabriel permitió que los revisaran, al igual que Lavín y los miembros de la triada. Pronto salió a la luz que el veneno que habían utilizado era ruso, lo que sugería que este ataque podría ser parte de un plan interno, algo que ya había sucedido antes con Gabriel y su primo. En el crimen organizado había muy pocas reglas, pero una de las más importantes era saber quién estaba jugando y quién no. Por supuesto, los menores no estaban en discusión, y las princesas de la Bradba, en este caso, no eran parte de esa mafia. Solo alguien completamente seguro de que no sufriría consecuencias podría atreverse a llevar a cabo algo así. Y claro que Lavín seguía teniendo dudas sobre Gabriel y Davina. Mientras tanto, la situación empeoraba. El chef del catering fue llevado ante la líder de la Bradba, aunque él juró que no sabía nada, terminó muerto sin piedad. Esto hizo que la babushka tomara una decisión tajante. Todos los invitados serían escoltados a habitaciones y nadie saldría de ese lugar esa noche. Davina y Gabriel llegaron a su habitación. Lo primero que hicieron fue revisar minuciosamente el lugar. No encontraron micrófonos ni cámaras. Sin embargo, Davina se preguntaba si los de la Bradba habrían planeado todo esto como una estrategia para encerrarlo. Gabriel, preocupado, le preguntó a Davina si le habían quitado su teléfono, pero por suerte no había sido así. Sin embargo, pronto descubrieron que no podían llamar a Adam, ya que todo el sector donde él estaba había perdido señal celular, y llamar a Nico tampoco era una opción. Ahora no les quedaba más que esperar a que los culpables fueran encontrados, aunque sabían que esto podía tomar un tiempo. En ese momento, Gabriel soltó algo que le hizo sentir aún más culpable. Había sido un error ir allí. Eso hizo que Davina comenzara a dudar de él, pero sabía en el fondo que Gabriel no había sido el que planeó todo eso. Fue entonces cuando Gabriel confesó algo importante. Su tío, el Don, le había dicho que no fuera, pero él se había negado a preguntarle por qué. Ahora la situación era más grave. Gabriel había asumido que su tío simplemente no confiaba en él como representante, pero si la investigación mostraba que su tío estaba involucrado, ambos estarían en problemas serios. Sin embargo, Davina, siempre rápida para pensar, ideó un plan. El lugar donde se encontraban, un castillo antiguo, probablemente tenía pasadizos secretos. Podían crear una distracción, algo lo suficientemente llamativo para permitir que Gabriel escapara, como lo había hecho en la galería de arte. Gabriel se sintió culpable, le pidió que nunca lo dejara solo, pero Davina sabía que no podía confiar completamente en él. Después de todo, no le serviría de nada a Mikey si moría, así que decidió dar un paso más y llamar al inspector de la policía para presentar una denuncia anónima. Pasaron unas horas y Adam había terminado su libro. El misterio de la novela lo mantenía intrigado, pero lo que le esperaba después lo iba a dejar directamente fuera del lugar. De repente, Davina y Gabriel aparecieron en su auto como si nada,
y Adam casi se lleva un susto de muerte. Claro, por sugerencia de Davina, él no había cerrado las puertas con llave. Adam por un momento pensó que los dos se habían escabullido, pero no era así. Le explicaron rápidamente que en la mansión estaban atrapados todos los jefes de la mafia, pero ellos habían logrado escapar por una vieja escalera para los sirvientes. Ahora solo esperaba que no registraran las habitaciones. De pronto vieron cómo las luces empezaban a iluminar el sector. Rápidamente se escondieron y le pidieron a Adam que actuara con normalidad, aunque para ellos la normalidad ya no existía. La situación se seguía complicando y Davina le sugirió a Adam que se fuera, pero él no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. En lugar de eso, les ofreció una salida bastante peligrosa, atravesar la pesada reja de hierro. Adam aceleró como si fuera a estrellarse contra ella, pero en el último momento pasó por un lado de la puerta esquivándola un poco. El susto fue tal que Davina y Gabriel casi se ven subidos al cielo, y así como quien no quiere la cosa, el caos sirvió para unir más a los tortolitos. Mientras tanto, el mini mafioso estaba totalmente entretenido jugando con Val y Nico, demostrando ser el mejor en el videojuego. Pero en ese momento escucharon que Nico había recibido un mensaje. Gabriel les avisaba que habían perdido el último tren. No llegarían esa noche, pero sí al amanecer. Había algo que debían hacer, era cerrar bien todas las ventanas. Ahora tenían un enemigo más al que enfrentarse. La policía ya estaba llegando a la residencia de la Bradva y Babushka, furiosa, se retiró rápidamente con su nieta en un helicóptero, sin importarle quiénes quedaban cautivos, y al saber que uno de los autos que habían escapado pertenecía a los venecianos, se dio cuenta de quiénes eran los principales responsables, los Angelini, y a juzgar por su expresión, sabía que iban a pagar por lo sucedido. En Venecia, el don veneciano no tardó en hablar con Gabriel y descubrió que su sobrino había asistido a la fiesta, incluso en contra de sus órdenes, pero Gabriel quería saber la verdad. El don furioso le preguntó si había involucrado a su familia en ese lío. Gabriel por su parte le aclaró que todo esto no habría sucedido si no lo hubiera dejado fuera del círculo. Pero el don no aceptaba excusas. Le ordenó que fuera inmediatamente a Venecia, a lo que Gabriel se negó. El don con un tono severo le recordó que esa respuesta no estaba en su vocabulario. Al final Gabriel no tuvo más remedio que decir que estaría allí al amanecer. Tras colgar, le pidió a Adam que lo dejara en Charles de Gaulle, el aeropuerto. Davina, al escuchar la conversación, le dijo que no se preocupara por Mikey, que ella se encargaría de explicarle todo. Además le pidió que solo pensara en mantener a salvo a su hijo. Gabriel, aliviado por el apoyo de Davina, le agradeció sintiendo que por fin alguien estaba de su lado. A la madrugada siguiente, Davina llegó al hotel. Como el auto era alquilado, Adam tenía que devolverlo, así que ella ingresó sola al hotel. De repente sintió una mano sujetándola de golpe y estaba a punto de romperle el brazo a su atacante cuando escuchó la voz de Levin, la mujer visiblemente herida. La mujer visiblemente herida le explicó que había escapado de la policía porque al parecer la misma se encontraba en su nómina, pero no estaba allí por eso, no quería reclamarle nada, solo venía a pedir ayuda. Cuando llegó a su casa, Luis había sido secuestrado. Encontró a mucha de su gente que se encargaba de la protección sin vida y su marido estaba en estado crítico. Su hijo, su hermoso Luis, había sido secuestrado. Lavín estaba completamente desesperada y eso hizo que Davina se convenciera de algo. Alguien estaba apuntando a todos los herederos de las familias criminales más poderosas. Lavín no perdía tiempo y había reunido a su gente para comenzar la búsqueda de su hijo, porque sabía que si lo sacaban fuera de la frontera lo perdería para siempre. A pesar de su desesperación, Davina le dejó claro que si el grupo que se llevaba a Luis era el mismo que había atacado a la nieta de la Bradva, las probabilidades de que él siguiera con viva eran pocas. Sin embargo, Lavín se negaba a perder la esperanza y le pedía a Davina que la ayudara, aunque ella solo actuaba bajo las órdenes de Gabriel. Lavín no había podido contactar con él hasta ese momento. Davina le explicó que Gabriel ya estaba en un avión, pero que lo llamaría tan pronto como pudiera. Sin embargo, el tiempo corría y Lavín no podía esperar. Le suplicó que lo hiciera por Mikey, si no lo hacía por ella. Davina sabía que Mikey no dudaría en ayudar a su hijo, y estaba a punto de aceptar ayudarla cuando Nico, que había visto la situación a través de la ventana, intervino y envió a Davina de vuelta con Mikey. En ese momento, él la necesitaba más que nunca. Mikey estaba completamente preocupado, sin saber qué estaba pasando ni por qué no regresaban. Fue entonces cuando escuchó la voz de Davina. Val también estaba allí y le preguntó por Gabriel. Fue entonces cuando Mikey se enteró de que él estaba en camino a Venecia, debido a todo lo ocurrido en la fiesta. Mikey, alerta, escuchaba cada palabra y fue cuando se estremeció al escuchar el nombre de Luis. Davina le contó a Val que Luis había sido secuestrado en medio de la fiesta. Val mencionó que si eso era cierto, Luis sería el segundo ataque en 2 meses a los hijos de las familias más poderosas. Sin embargo, para Davina no era el segundo, sino el tercero, ya que esa misma tarde había muerto una de las nietas de Jack, el líder de la mafia rusa. A pesar de todo, su prioridad era ver a Mikey, y al entrar a la habitación se dio cuenta rápidamente de que ese niño no estaba dormido. Sabía que había escuchado todo. Al verlo llorar, entendió que había comprendido lo que le había sucedido a Luis. Mike, lleno de tristeza y miedo, no podía entender cómo alguien podía ser tan cruel. Entre lágrimas de tristeza gritó que los desaparecidos jamás regresaban, y ese grito rompió a Davina.
quien sabía que tenía que hacer todo lo posible para encontrar a Luis, pero también necesitaba entender la verdad sobre la madre de Mikey. Solo así podría darle paz. Al día siguiente, Gabriel ya había llegado al aeropuerto de Venecia y Davina no tardó en ponerse en contacto con él. Aunque preocupado por su hijo, Gabriel intentaba mantener la calma y Davina le preguntó si había escuchado el mensaje de Levine. Gabriel ya estaba al tanto de todo y aunque no estaba completamente de acuerdo, le dio permiso para investigar por su cuenta. A pesar de que Gabriel sabía que Davina ya había comenzado a investigar sin su autorización, confiaba en que ella encontraría a Luis por el bien de su hijo. Davina pasó horas investigando sin obtener resultados, así que decidió llamar a Bremerton para pedir autorización de usar la red de ENA en su búsqueda. Amelia se negó al principio. Davina insistió aclarando que su objetivo no era otro que encontrar a Luis, un niño que necesitaba ayuda, y si se trataba de un niño, sabía que ENA no dudaría en prestarle la ayuda que tanto necesitaba. Con este capítulo se acaba la primera temporada. ¿Qué creen ustedes? ¿Encontrarán a Luis? ¿No lo encontrarán? Déjenme su opinión en los comentarios.